Muy buenos días. El día de hoy vamos a hablar un poco sobre los fundamentos matemáticos. Mi nombre es Marly Bailandia, estudiante de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD. ¿Qué magnitud y cantidad? Magnitud es todo aquello susceptible de aumentar o disminuir. Hay dos clases de magnitudes, las que se pueden medir o contar y las que no. Cantidad es cada estado particular de la magnitud mensurable, lo que ocurre en un momento determinado. Vamos a hablar un poco sobre el Sistema Internacional de Medida. La medida es el número de veces que la magnitud contiene a la unidad. Relación entre las medidas. Es la relación que hay entre ellas. Por ejemplo, un metro equivale a 100 centímetros, 91.44 centímetros equivalen a una yarda, 28.3 gramos equivalen a una onza y 454 gramos equivalen a una libra. ¿Qué será porcentaje? El cálculo del total a partir de la cantidad elegida y el porcentaje que representa sobre el total. Números naturales. Es el sistema de numeración posicional en el que las cantidades se representan utilizando como base aritmética las potencias del número 10. Su símbolo es la letra N mayúscula. Números enteros. El conjunto de los números enteros está formado por los números naturales, sus opuestos negativos y el cero. Se representa con la letra Z. Números racionales. Están formados por los números enteros que pueden expresarse como cocientes. 5 igual a 5 sobre 1, 38 igual a 38 sobre 1. Y los números fraccionarios, los números racionales no enteros. 2 sobre 5, 8 sobre 12, 69 sobre 253. Estos se representan con la letra Q. Los números irracionales. El número irracional es el número que no se puede escribir en fracción. El decimal sigue para siempre sin repetirse. Son los números reales menos los números racionales. Números reales. Los números reales es cualquier número racional o irracional. Los números reales pueden expresarse en forma decimal mediante un número entero, un decimal exacto, un decimal periódico o un decimal con infinitas cifras no periódicas. Se representan con la letra R. Ejercicios. Responda falso o verdadero. ¿El opuesto de un número real es siempre negativo? Como veíamos anteriormente, no siempre los números reales son negativos. El opuesto es negativo. Esto es falso. ¿Los números negativos son menores que 0? Claro que sí, los números negativos son menores que 0, pues se encuentran a su izquierda. Entonces, menos 1, menos 2, menos 0.5 son números negativos. En geometría plana. Es una parte de la geometría que trata de aquellos elementos que tienen dos dimensiones, por tanto, estudia las propiedades de superficies planas. Los elementos son: punto, es una de las figuras geométricas sin dimensión, no tienen longitud, área, volumen ni otro ángulo dimensional. No es un objeto físico, describen una posición en el espacio determinada respecto a un sistema de coordenadas preestablecidas. El segmento es un fragmento de la recta que está comprendido entre dos puntos llamados puntos o extremos finales. La línea también puede considerarse como la distancia más corta entre dos puntos puesto en un plano. La recta es una línea recta que se extiende en una misma dirección, por tanto tiene una misma dimensión y contiene infinitos puntos. El ángulo es una parte del plano comprendida entre dos semirrectas que tienen en el mismo punto de origen y vértice. Es el fragmento de la recta que está comprendido entre dos puntos, llamados puntos extremos o puntos finales. Calcular el valor del número de las siguientes expresiones algebraicas para los valores x igual a 2 y y igual a menos 1. Entonces tenemos este ejercicio. X al cuadrado, y al cubo más 5, y menos 3x. Esto es igual, o sea que tenemos, lo que nos quiere decir el ejercicio es que tenemos que reemplazar las x por el número 2 y la y por el número menos 1. Entonces acá al reemplazarlo y al hacer la operación nos da un total de menos 16 menos 5 menos 21. ¿Qué pasa menos 16 menos 5 menos 21? Menos 16 menos 5 nos da menos 21, menos 6 nos da menos 27. Entonces el total para este ejercicio es menos 27.
Desarrolla la factorización del siguiente polinomio. ¿Qué nos quiere decir factorizar? Es que tenemos que encontrar dos números que sumados nos dé un número y que multiplicados nos dé el otro. Para el caso tenemos que sumado nos dé menos 12 y que multiplicado nos dé 27. ¿Por qué sumado nos da menos 12? Menos 9 menos 3 nos da menos 12. Y que multiplicado nos dé 27 positivo, porque menos por menos nos da más y 9 por 3, 27. Esa sería la solución para el polinomio. Vamos con un problema del trabajo colaborativo. En la ciudad donde se encuentran hay 6.534 automóviles. La Secretaría de Transporte de esta ciudad quiere volverles a asignar un número de placa. Para ello contrata a una empresa, la cual será la encargada de realizarlas. Esta empresa, para realizar las placas, da las siguientes especificaciones. Las placas solo tendrán números. A cada automóvil se le asignará una placa distinta. Para la realización de las placas, la empresa, por reducir costos, solo cuenta con la siguiente plantilla: 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Y las placas tendrán la siguiente forma: 0, 0, 0, 0, 0. Pregunta: si las placas se empiezan a construir en orden, a una de las sucursales que provee dichos medicamentos le asignan la última placa a una de sus vehículos. ¿Cuál sería el número de la última placa en construirse? Pregunta B. Si en los siguientes 6 meses ingresan 342 vehículos nuevos, automóviles, a una de las sucursales le asignan nuevamente la última placa. ¿Cuál será el diseño de la última placa que le asignaron? Vamos a hacer la solución de este problema. Entonces, el procedimiento que tenemos es, si tenemos 6.534 autos, esa sería la base decimal, la plantilla sería 1, 2, 3, 4 y 5. Por lo tanto, vamos a colocar en base 6. ¿Qué quiere decir en colocar en base 6? Que vamos a dividir los 6.534, lo vamos a dividir en 6, esto nos da 10.089 dividido en 6, y así sucesivamente vamos a dividir todos los números en 6. Entonces, vamos a tomar, ¿por qué se toma el número de atrás hacia adelante? Para elegir el número final de la placa. Entonces, el número de la placa que se le asigna a la empresa de medicamentos es la 50130. Este sería el número de la placa que se le asigna a este vehículo. Para la pregunta B, pues vamos a hacer el mismo procedimiento, solo que le vamos a sumar a los 6.534 los 342 vehículos nuevos y simplemente los dividimos en base 6. Entonces, el número que nos da para la placa de este vehículo es el número 51500. Esta sería la placa a asignársele a esa última sucursal. Bien, ahora vamos con otro problema. Una de las sucursales compra 20.031 barras grandes de chocolate a una tarjeta y una tarjeta de cumpleaños. Por cada 3 barras, la tarjeta cuesta 3.480. Pero a él le hicieron un descuento del 16% por cada tarjeta. El precio total de los artículos fue de 90 millones. ¿Qué es lo primero? Dice acá, pregunta, ¿cuál es el precio de cada barra de chocolate? Lo primero que debemos hacer para determinar el precio de cada barra de chocolate es saber cuántas tarjetas compramos y hallar el valor de las tarjetas y restarlo al valor total de la compra. Entonces vamos a dividir las 20.031 barras de chocolate en 3. ¿Por qué en 3? Porque por cada 3 barras de chocolate les dan una tarjeta. Entonces, ¿cuántas tarjetas compraríamos? Compraríamos 6.677 tarjetas. Estas 6.677 tarjetas las multiplicamos por 3.480, que es el valor de cada tarjeta. Entonces nos da un valor de 23.253.960. A este valor nos dice que nos hacen un descuento del 16%, entonces lo multiplicamos por el 16%. Nos da un valor total de las tarjetas de 19.518.206. Este valor total de las tarjetas lo vamos a restar a los 90 millones para así determinar el precio solito de las barras de chocolate. Entonces nos da que 90 millones menos 19.518.206, el valor es 70.481.794, que sería el valor total de las barras de chocolate. ¿Por qué lo vamos a dividir en 20.031? Lo vamos a dividir en 20.031 porque son 20.031 barras de chocolate las que compramos para así hallar un valor de cada una. Entonces, al dividirlo, nos da que el valor de cada barra de chocolate es de 8.518 pesos.
Vamos con otro problema. Otra sucursal el mismo día compró 3 cajas de obsequios. También adquirió papel para revolver los regalos y tarjetas de agradecimiento. Si el costo total del papel y las tarjetas fue de 6.000 pesos y el valor total fue de 420.000, el costo de cada caja de obsequio fue de ¿cuánto? Entonces vamos a restarle los 420.000, le vamos a restar el valor del papel y las tarjetas, que sería 6.000. Esto nos da 414.000 pesos, que sería el valor de las 3 cajas de obsequios. Para hallar el valor de una sola caja vamos a dividir los 414.000 en 3, que nos daría 138.000 pesos como el valor de cada uno de los obsequios. La sucursal más lejana se encuentra alejada a 18.362 pies. La sucursal principal. Si en una milla hay 5.280 pies, ¿a qué distancia se encuentra en milla la sucursal lejana? Acá lo que vamos a hacer es una pequeña conversión de unidades, porque si nos dice que 18.362 pies se encuentra la sucursal y que una milla equivale a 5.280 pies, entonces vamos a dividirlo. 18.362 dividido en 5.280 pies nos da que la distancia a la sucursal más lejana está a 3.477 millas. Dice, el camión de reparto recorre una cierta distancia viajando 80 km por hora en 7 horas para llegar al punto de destino para hacer su entrega. ¿En cuánto tiempo recorrerá ese camión si viajara a 70 km por hora? Entonces, si en 80 kilómetros recorre, viajando 80 km por hora recorre en 7 horas. Si viajara a 70 kilómetros, ¿cuántas horas recorrería? Entonces vamos a hacer una regla de 3, 80 por 7. Y lo dividimos entre 70. Recordemos que acá estas 80 son kilómetros por hora y estos 70 son kilómetros por hora. Lo que aquí cancelaríamos las unidades y nos daría la respuesta en horas. Esta multiplicación de 70 por 7 nos da 560, ¿qué? 560 dividido en 70 nos da que al recorrer esta distancia, al viajar a 70 kilómetros por hora, recorrer 80 kilómetros, duraría en tiempos 8 horas. ¿A qué velocidad deberá viajar si requiere recorrer 5 horas? Esa misma distancia, entonces, si 80 kilómetros se demora 7 horas, en 5 horas, ¿cuántos kilómetros recorrerá? Entonces, esta es una regla de 3, 80 por 7 dividido en 5, nos da 560 dividido en 5, entonces deberá viajar a 112 kilómetros por hora para recorrer la distancia. El dueño de la empresa contrata a un profesional para el diseño de una nueva sucursal de la terraza de forma y las dimensiones que se indicaron son en el siguiente plano. Pues el plano que tenemos acá es este, y para hallar el área total pues que requiere el diseño, lo que hicimos fue dividirlo en pequeños segmentos, un rectángulo, un triángulo. Entonces la fórmula para hallar el rectángulo es base por altura y la fórmula para hallar el triángulo sería base por altura sobre 2. Entonces hallamos muchos rectángulos, un triángulo, y ¿qué hacemos? Que aquí hallamos las áreas de esos triángulos y esos rectángulos, y para hallar la acá total pues lo que vamos a hacer es sumar las diferentes áreas que nos dieron acá anteriormente. Entonces esta figura nos da un área de 2.601.4 centímetros cuadrados en total.